Y la palabra de Dios en el libro de Juan primero voy a estar leyendo. Y dice así. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, este es el versículo que quiero que usted mantenga ahí en latente en su corazón. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Voy a repetirlo. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Ahora vamos al libro de Lamentaciones. El versículo 22 y 23. Para los que no sepan, Lamentaciones está después de Jeremías. Exacto. Y dice la palabra del Señor. 3, el versículo 22 y 23. Y dice la palabra del Señor. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás terminan. Si usted ve que es diferente, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, no se preocupe. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón desde Puerto Rico y la voy a disertar ahora. Te doy gracias por la oportunidad que me da. Simplemente permíteme que pueda compartir con mis hermanos el mensaje que has puesto en mi corazón. Porque solo tú, Jehová, sabes todas las cosas y es importante que recordemos, Padre amado, algunos de tus beneficios, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que me motivó a hacer este mensaje, y le comenté precisamente el martes fue, a nuestra hermana Magdalena, que mientras estaba en Puerto Rico, una hermana se me acercó, todavía no sabía que venía para acá. Una hermana se me acerca y me da una palabra que ahora no viene al caso, era una palabra muy personal para mi vida, pero la palabra misericordia estaba presente. El domingo, mientras estaba ahí disfrutando de la oración, esa palabra retumbaba en mi corazón nuevamente. Y cuando nuestra hermana Marta estaba orando, inmediatamente vuelve y menciona la palabra. Y hay una frase que utiliza una hermana que cada vez que yo voy a la casa en Puerto Rico, papi la conoce, la hermana Eddie Bertiel. Cada vez que yo voy a su casa, una de las frases que ella utiliza para orar es: Señor, cuídala bajo la herida de tu costado. Y esas expresiones que ella siempre hace cuando ora por mí, por mi esposo e inclusive por otros, siempre estaba latente en mi corazón. Y siempre repetía: cuídala bajo la herida de tu costado. Más adelante voy a entrar un poquito en eso. Pero una de las formas más cotidianas, y escuche bien, de poder sentir seguridad en nosotros los seres humanos, y estoy segura que usted en algún momento tuvo la oportunidad de recostarse en el costado de su papá o de su mamá. Dígame o no, si durante un peligro, de un momento de dificultad, y específicamente cuando somos niños, recurrimos a nuestro Padre, porque sabemos que cuando nos acercamos a Él, tenemos seguridad. Cuando se nos surge el peligro en nuestra vida, humanamente el instinto de seguridad del hombre, que inmediatamente se produce ante un evento de peligro o ante un evento que tal vez no sea de peligro, pero sea un momento en el que te sientes afectivo, te acercas a ese familiar y te acercas al costado. Qué lindo. Y durante ese proceso tú te sientes seguro. Yo aún con la edad que tengo, y tengo que decirlo, a mí me encanta sentarme al lado de mi papito querido. Y yo corto 39, 38, me adelanté uno. Y me gusta sentarme y recostarme en el costado de papi. Porque yo sé que siempre la compasión de Él está cerca. Porque yo sé que siempre la ayuda, el socorro está ahí presente, porque sé que Él es mi Padre.
Vaya siguiéndome. Todo ser humano, en algún momento nos sentimos descubiertos y necesitamos ser provistos de la misericordia de Dios. Por eso es que quiero que me vaya siguiendo, porque ante la ayuda, ante una necesidad, la misericordia necesita estar presente. Uno de los grandes beneficios de acercarnos a Él confiadamente es que sabemos que esa compasión de Dios está ahí para nosotros. Y les quiero explicar algunas cositas relacionadas al costado y otras de la misericordia para ir engranando el mensaje que usted vaya entendiendo. El costado lo que hace es que protege de los principales órganos, específicamente también del corazón. Si nosotros no tuviéramos las costillas y ese caparazón, ninguno de nosotros pudiéramos estar de pie. Ninguno. Así que, en 1 de Juan, capítulo 4, 19, si usted quiere lo puede anotar, no tiene que buscarlo, pero yo las voy a ir citando algunos textos de la Biblia. Dice la palabra que Él nos amó primero. Por lo tanto, en ese versículo vemos que Dios se anticipa siempre a nuestras situaciones. Él nos amó primero, da la cruz del Calvario, por lo tanto, Él siempre anticipadamente está presente en nuestra vida en cualquiera de las situaciones en las que nos enfrentamos. Cuando miramos la vida de Jesús, evidentemente, constantemente, Jesucristo muestra la misericordia de muchas maneras y la podemos ver de una manera tan evidente que no hay nadie que no pueda decir o refutar que la palabra de Dios no es una prueba fidedigna de que Dios no tuvo un plan para el hombre. Siempre ha tenido un plan para el hombre. El libro de Jeremías 29:11, que es uno de mis textos favoritos, dice que Él siempre tiene planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Cuando Josian hablaba me conmovía escucharlo hablar. Le digo Josian, pero no me acostumbro porque yo siempre le digo cuñado. Cuando lo escuchaba hablar, lo veía remontarse al momento en el que tuvo la necesidad y en el momento en el que la provisión de Dios y la misericordia de Dios se acerca a Él, de manera que aún en su vida cotidiana Él pudo ver y escuchar la voz de Dios, porque la misericordia y la compasión de Dios está presente siempre en nuestra vida. El Dios, durante el trayecto de la Biblia, si has tenido la oportunidad de estudiar bastante y si no también con lo que la gente habla, te puedes dar cuenta que la evidencia de Dios siempre se mostraba a través de una acción hacia el hombre que no merecíamos. Escuche bien. Una vez el Señor renueva nuestras fuerzas, a pesar de que nuestras acciones siempre se tienden a inclinar a hacer lo malo. No me venga usted a decir a mí que en el día usted no peca, porque eso es mentira. Pero si la misericordia de Dios no estuviera presente en la vida de nuestras vidas, nosotros no podríamos acercarnos a Él. No podríamos acercarnos a Él. Dios envía a su Hijo, y ahí es por eso es que leí lo del libro de Juan. Envía a su Hijo, de manera que cuando vemos ese versículo y podemos leer toda la trayectoria del proceso en el que Jesús se vio envuelto para que tú y yo pudiéramos estar aquí, te das cuenta que hay una obra que se amplifica al punto de que Dios tiene un trato con el hombre, con el pueblo judío, y se da cuenta de que este pueblo le vino pero no le recibió, y Él decide cambiar los planes. Qué lindo. Pero esos planes nos incluyó a ti y a mí. Amén. Vemos una vez más la misericordia de Dios. Vemos una vez más que el Señor amplifica de manera sobrenatural e inentendible que aquellos los que creían que solamente eran para Él, ahora decide que hay otros que también Él los va a salvar. Ahora Él decide que hay un plan en que Él quiere que los chinos, que los japoneses, que los hindúes, que todos les reciban, y su misericordia y su compasión se extiende hacia ellos de manera, como dice la palabra, Él fue traspasado y así le vimos.
Él fue herido por nuestras rebeliones. Uno de los grandes beneficios de Dios, y aquí es que me quiero concentrar, es, y valga la redundancia, la misericordia de Dios. En Hebreos 4:16, mira lo que dice. Acerquémonos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para recibir la misericordia. Uno de los grandes beneficios que cuando uno va a un papá, específicamente digo a los padres, es que te puedes acercar a Él confiadamente, sin prejuicio ninguno. Yo no sé usted, pero yo practico lo siguiente y se lo voy a dar como consejo. Yo durante mucho tiempo de mi vida, papi, pues en algún momento se dio cuenta que yo viví por muchos complejos y muchas inseguridades en mi vida. Al pasar del tiempo, Dios me enseñó específicamente una frase que mi papá me dijo cuando yo apenas tenía 14 años. Yo te pedí exactamente como tú eres. Esa palabra tal vez él no la recuerda, pero quedó marcada en mi vida de manera que yo seguí creciendo. Una de las personas que Dios utilizó para ayudarme a mí fue mi esposo, que yo lo conocí 16 años, creo que fue, ¿verdad? 15 por ahí te conocí. Vamos para 20 años, gloria a Cristo. Y una de las cosas es que yo pude entender que las cosas que a veces uno ve en el exterior no significan que algo Dios no está haciendo. Que porque tú no veas mucho ruido en el exterior no significa que Dios no se está moviendo. Se está moviendo. Sí, Señor, se está moviendo. Y Dios me enseñó de tal manera que antes cuando yo iba a los sitios, yo iba y tal vez en un principio yo no predicaba porque yo siempre rechazaba eso, porque recuerde que el que se cría en una familia pastoral sabe lo que se mueve en la olla. Y cuando tú sabes que lo que se mueve en la olla es difícil, pues te das cuenta que no es una imagen, que no es que lo sigan, que es un compromiso que se hace delante de Dios por un llamado que Dios le dio la gana de darnos. Y entonces tienes que llevarlo y cuesta, y cuesta. Al pasar del tiempo te das cuenta que cuando Dios establece algo para ti, por más que trates de huirlo, siempre te va a ir a la encuesta. Siempre te va a buscar. Una de las frases que me gusta mucho, que escuché hace no mucho tiempo, es que habían algunos que querían, los hermanos de José querían la túnica de José y se creían que se la habían robado y que se habían salido con la suya. Pero cuando otros trataron de medírsela, se dieron cuenta de que no les servía. Así que usted no se preocupe si otro se le adelanta, porque lo que es de usted viene y se acabó. Una de las cosas que se puede ver en los beneficios de la misericordia de Dios como segunda cosa es que uno de los atributos de Dios también es la gracia. Nótese que la gracia es un favor no merecido. Pero la gracia y la misericordia son cosas que Dios la une. Porque la misericordia, que fue la compasión que Dios mostró hacia el pueblo, fue lo que causó que la gracia se viera manifiesta. ¿Me va siguiendo? Dios se compadece de un pueblo, se compadece de nuestras necesidades, de que ve un hombre al que crea perfecto en el Edén y de momento esa relación con él se ve rota. Dios comienza un plan perfecto, el mismo hombre interrumpe el plan por medio del enemigo que se ve en el camino y de repente Dios dice: no te preocupes porque yo tengo un plan para ti que continúa. Cuando nuestros planes, cuando nuestras voluntades se ven interceptadas, no te preocupes, es que Dios te está diciendo: estás fuera de mi voluntad. Es que Dios te va a llevar con la voluntad que le pertenece a Él. Eso y es. nuestra voluntad parece que es difícil. Nuestra voluntad parece a veces que no va acorde con nada, pero la voluntad de Dios siempre va por encima de lo natural. La voluntad de Dios siempre va por encima de lo usual. Porque es que tiene que verse la gloria de Dios. Eso es. En nuestra voluntad no se ve la gloria de Dios. En nuestra voluntad, en nuestros planes, se ve nuestra gloria. Pero en la voluntad de Dios, en el perfecto plan de Dios, se ve la gloria de Él. Efesios 2:5 dice: es solo por la gracia que somos salvos. Nótate que vuelve y clarifica: solo por su gracia, solo por su favor
adquirimos la bendición. El incomprensible, perfecto amor de Dios produce en el hombre un efecto positivo. Y voy aquí. Cuando Josian contaba el testimonio y lo veía, ¿verdad?, conmovido, yo soy de las que me meto en la película del otro. Yo no sé si usted, pero cuando otro testifica, yo me meto en la película. Y yo me imaginaba a él allí, ¿verdad? Yo he tenido la bendición de Dios, que desde muy niña le sirvo al Señor, pero a la edad de 8 años es que acepto al Señor y que hago profesión de fe con mi boca y hasta el sol de hoy me acuerdo. Pero recuerdo muy claramente que en el pasar de los años, a medida que vas creciendo, vas tomando identidad y vas obviamente creciendo en edad, vas madurando, te das cuenta que la vida no se trata de posiciones, que la vida no se trata de algo que tú quieras solamente, que la vida se trata, y vuelvo y lo repito, del plan perfecto de Dios. Amén. Y el fin perfecto de Dios es que el hombre sea salvo. No es que tú y yo tengamos gloria, es que el hombre sea salvo. Ese es el plan perfecto de Dios. En el camino Dios te usa, Dios te da cosas y te da privilegios, pero esas son las añadiduras de lo que habla la palabra. Pero el plan perfecto de Dios, que tú y yo seamos compasivos con las necesidades del otro. El plan perfecto de Dios, que tú y yo podamos ser imitadores del Dios vivo, del Dios perfecto, que lo que hace es que produce en nosotros una perfección a través de su Espíritu Santo, de manera que lo que tú produzcas delante de los hombres sea lo que esté acorde con el Espíritu de Dios. Hay una palabra que dice en el libro de Proverbios, que el hombre delante de sus ojos cree que su camino es perfecto, pero el Señor, el Espíritu, es quien pesa los corazones. Esa palabra para mí es muy importante. Sí, Señor. Porque la Biblia también dice que en aquel día muchos serán engañados, y eso es así. Y así que usted escudriñe bien la palabra cuando usted permita que el Señor le dé la oportunidad de que usted haga las cosas con un corazón quebrantado y humillado. Y ese Dios no lo desprecia. El incomprensible amor perfecto de Dios causa transformación. La misericordia se reflejada en gracia de Dios. Y esa gracia tiene que producir transformación en el hombre. Transformación en el hombre, de manera que se repercute en arrepentimiento. Efesios 2:4 dice: Dios es rico en misericordia. Y me encanta esa palabra, porque cuando veo que dice rico, ¿qué usted piensa cuando la palabra rico? Hay abundancia, no hay cese, ahí no hay dinero que valga, ahí no hay dinero que compre, ahí no hay nada que compre, simplemente tu relación con el Señor. Yo amo el salmista, y hago este paréntesis, amo el salmista, porque siempre procuraba que el Señor interviniera el Espíritu Santo de Dios en su vida, de manera que Él lo escudriñara. Uno de los favoritos de papi es el 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Sé que quiero hablar este pedacito de esta nota que tomé del doctor James Thompson. A mí me gusta mucho escudriñar, y es ocultar, y es investigar, pero no gente que predica, porque no me gusta dañar lo que Dios pone en mi corazón. Pero mientras leía y recordaba, cuídalos bajo la herida de tu costado, y por eso lo leí, aunque el mensaje es referente a la misericordia, sabemos que la crucifixión se dio porque Dios tuvo misericordia de nosotros, punto. Ese fue el primer efecto que causó. Yo tengo compasión por mis hijos, yo tengo compasión por ellos, yo quiero un plan para ellos, necesito enviar a mi hijo. Aleluya. Y cuando leía, que lo voy a leer otra vez, en el libro de Juan, el 19, escuche bien lo que dice: cuando llegaron a Jesús, vinieron que ya estaba muerto. Nótese que ahí está la historia de la muerte de Jesús, y no podían llegar a la noche, y los líderes judíos sabían que tenían que remover los cuerpos, y estaban chequeando porque le quebraban las piernas,
Eso es parte de la historia. Le quebraban las piernas a los que fueran crucificados para que murieran más rápido. Obviamente, al tener las piernas quebradas, pues no podían expandir los pulmones y la muerte se aceleraba. Pero mira lo que pasa acá en Jesús, porque es que Dios es perfecto. A él no le rompen las piernas, ya él estaba muerto, pero decide uno de los soldados ponerle la lanza en el costado. ¿Dónde? En el costado. ¿Y dónde es que usted se recuesta? En el costado. ¿Dónde es el lugar de seguro? En el costado. Y el costado es un lugar donde se ve protegido. Y quiero comentar esto del doctor James Thompson, que me llamó muchísimo la atención. Se cree que el cuerpo de Jesús tenía un derrame interior. Obviamente, los que hemos estudiado la palabra, los que han escuchado la historia de Jesús, han visto la película, saben que el evento y el hecho fue bien traumático. Yo creo que ni tan siquiera nos imaginamos cuán fue, porque no estuvimos allí. Podemos tener una imagen por lo que nos muestran, pero no podemos tener una imagen verídica de lo que verdaderamente surgió allí, porque papi sabe que ha estudiado la Biblia, que esa gente eran bárbaros. A la hora de hacer eran bárbaros. Pero el doctor Johnson dice que probablemente tenía un derrame interior, que es lo que se cree, que no murió de agotamiento, de golpes o por las 3 horas de crucifixión, sino por las experiencias físicas emocionales que produjeron el rompimiento del corazón. La sangre se mezcló con el líquido del pericardio, y el pericardio es una membrana que cubre el corazón y es como una especie de capa. Cuando el soldado traspasa la lanza, literalmente se rompe el pericardio y brota sangre y agua. Eso fue lo que produjo eso, y él es doctor. Y por mi mente pasaba, porque obviamente esto se cumple por una de las profecías que tenían que verle traspasado, y eso se tenía que cumplir. Pero en mi mente pasaba, Señor, la misericordia de Dios se vio tan extendida y tan magnificada en tu obra, que tú permites que el lado en el que se supone que nosotros nos sentamos protegidos se vea traspasado para evidenciarnos con mayor claridad que estuviste dispuesto, porque se cree que literalmente el corazón le explotó. Y esta palabra a mí me conmovía, porque literalmente Jesús quebranta su corazón. Wow. Al punto de que explotara por dentro, y estas sustancias físicas que están dentro de nuestro cuerpo se ligaran de tal manera que se viera la evidencia frente a los demás que Él lo hizo por amor. Amén. No le quebraron las piernas porque el soporte no era ese. Le quebraron el lugar de vida. Le quebrantaron el lugar donde Él quiere transformar. El lugar donde Él quiere arrebatarle las patrañas del enemigo cuando quiere dañar nuestro corazón. Qué lindo. Y yo me conmovía, porque yo decía, Señor, a veces nosotros en nuestra humanidad se nos olvida que te quebrantaste por misericordia y por amor. Que tú extendiste un favor no merecido tan solo por mí. Y a veces se nos hace tan difícil compadecernos del que está a nuestro lado. Y mientras yo estaba en Puerto Rico, veía a la gente, me conmovía cuando pasó todo el proceso. Mi esposo sabe que inmediatamente sucede el temblor fuerte. Literalmente lo que está dentro de tu corazón se sale. Y yo lo pude experimentar. Santo eres Dios. Ya estoy terminando. Sigue, dale. Cuando estábamos cerca de la puerta, porque el día anterior habíamos sentido de parte de Dios ungir nuestro hogar. Habíamos sentido de parte de Dios dormir en la sala, porque Dios cuida de sus hijos cuando tenemos un oído. Cuando tenemos un espíritu conectado a su presencia. Así es. Alabado sea tu nombre, Jesús. Mi esposo había ungido todo.
cuando sucede el temblor, literalmente yo quedo a unos, no sé, fue tan cerca, yo creo que la puerta estaba aquí, yo estaba aquí, yo quedé arrodillada con una hija en mis brazos y con la otra en el otro, mi esposo de pie, que fue el que pudo salir, y lo único que a mí se me salía era orar. Y el Espíritu Santo me tomó ahí mismo. Usted no me pregunte cómo, y yo comencé a interceder en pleno casi evento. Cuando salí afuera, la nena me decía, mami, ¿qué te pasa? Y era un espíritu compasivo que yo sentía, hermano, que yo no se lo puedo explicar. Yo quería orar por mis vecinos, obviamente por el respeto de la religión que ellos tienen. Mi esposo pudo orar por uno. Pero mire, mi hermano, lo que yo les quiero decir con esto, con esta experiencia que yo tuve, debemos dejar que Dios produzca en nuestra vida la evidencia mayor de su gracia, que una de ellas, de esos beneficios, es la misericordia. En la Biblia hay hay muchos, pero quiero decir 3 ejemplos que quiero compartir con usted rapidito, de 3 personas en las que Dios se compadeció de ellos. Una fue en un caso de muerte. La segunda fue en el perdón de pecados y sanidad. La primera es la viuda de Naín. Se había muerto su hijo. Santo de Dios. En el camino Dios lo levanta. Qué lindo es el Señor. Pero una de las frases que dice en el Lucas 7:13, que es donde está la historia, dice, y su corazón rebosó de compasión. Qué lindo, qué lindo. Cuando Jesús caminaba en la calle, aún con la multitud que le seguía y le alababa, Jesucristo nunca estuvo pendiente de eso. Siempre su corazón estaba conectado a compadecerse de nuestras necesidades. Qué lindo, y esa compadecencia se mostraba tan evidente que aun cuando la gente a veces no quería que él se parara en el camino y que porque era el día de reposo, él le decía, tu regla no es mi regla. Mi voluntad rompe con la regla de los hombres. Mi voluntad misericordia lo que quiere es que el corazón del hombre sea quebrantado, que la necesidad del ser humano sea satisfecha, que la sed que tiene en su alma, que no ha podido encontrar, sea encontrada a través de mí. Y yo que le sirvo ahora a Dios, usted que le sirve ahora a Dios, es necesario compadecernos y compartir ese beneficio que Dios compartió con usted. El segundo fue la mujer del alabastro, prejuicios contra ella. Ya había sido perdonada anteriormente, aunque la Biblia no registre, busca la historia. Pero esa mujer llega agradecida, llega cambiada, mas sin embargo un hijo de Dios que no tenía visión del cielo, la ve entrar por la puerta, que era Simón, y comienza a prejuiciarla en su mente. Y esa historia me llama mucho la atención porque Dios confronta a Simón con lo que estaba haciendo aún cuando no había manifestado por su boca el prejuicio. Pero más sin embargo el Espíritu viene, le habla a Simón y le dice, pero tú no has hecho esto, tú no me has lavado los pies, tan siquiera me has recibido como es. Más sin embargo esta mujer que está agradecida de lo que yo hice con ella, viene aquí y lo mejor que tiene me lo muestra a mí. Tercero, un mendigo ciego. Ese es el de sanidad. En Lucas 18, 35, 43, junto al camino de Jericó, un hombre que está allí, está con una necesidad y había una multitud y nadie se compadecía de él. Había una necesidad delante de sus ojos, pero nadie se daba cuenta. Allí había cristianos o no estaban detrás de eso, pero nadie se compadecía de él. Pero dice que en medio de su condición, él pregunta qué es lo que está pasando. Alguien le dice, Jesús de Nazaret, que está por allí. Santo de Dios. Y él dice, él dice en sí mismo, yo voy a hacer algo porque yo tengo que cambiar mi condición. Él se da cuenta que el poder que está allí, no era cristiano, pero se dio cuenta de que allí había un poder sobrenatural. O si no, porque gritó, ten misericordia de mí, Jesús. Y la gente lo mandaba a callar. Y él seguía, ten misericordia de mí, Jesús. Y la gente no quería que él recibiera el milagro. Pero ¿cómo es posible? Mas sin embargo, Dios se detiene y le dice, tu fe está sanada. ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo quiero recobrar mi vista. Es lo que quiero.
Pero la misericordia y la compasión de Dios se ve extendida al punto que el milagro surge de manera evidente y contundente delante de los ojos que aquellos no querían que él fuera sano. Qué lindo es el Señor. Y termino con esto. La misericordia de Dios es el toque inagotable de su presencia. La misericordia de Dios es el toque inagotable. Es la compasión que no se agota, que no tiene fin. ¿A qué atiende la misericordia? A las necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Aunque nuestra fe a veces mengue, el río de Dios fluye constantemente. Es una fuente inagotable. Aún en nuestras aflicciones vas a poder recostarte sobre su costado y no literalmente, y recordar que Él literalmente quebranta, rompe su corazón simplemente porque te ama. Amén. Simplemente porque nos amó primero, porque Él se anticipa siempre. El Salmo 63 dice: su amor inagotable es mejor que la misma vida. ¿Usted ve? El Salmo 98 dice: anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Pero ¿por qué ese orden? Porque la misericordia no que se... Y vuelvo y lo repito. Es que se compadece. Desde la mañana que usted se levanta, usted se entrega al Señor, ¿cierto o no? Amén. Pero aunque usted se entrega al Señor durante la mañana, de vez en cuando pasan ciertas cositas, lo que usted como que a veces quiere y como que a veces se sale. Por lo tanto, en la mañana es la misericordia. Nótese que la misericordia es la compasión y se extiende ¿hasta cuándo? Hasta por la noche. Hasta por la noche. Por lo tanto, la fidelidad se manifiesta en la noche. ¿Por qué se manifiesta la fidelidad en la noche? Porque la constante, lo constante y el compromiso que Dios tiene con las promesas que Él ya estableció tienen que verse evidentes al final del día. Se compadece, pero es fiel hasta el final. Es fiel hasta el final. Ninguna tribulación, ninguna situación permite que la fidelidad de Dios se quebrante. No hay ninguna. Él es fiel en medio de todas ellas. Dice Mateo 5:7. Dios bendice a los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. ¿Y por qué digo esto antes de terminar? Porque Dios quiere que nosotros evidenciemos su obra a través de los beneficios que Él mismo nos concedió a nosotros. Es necesario que seamos compasivos para recibir compasión. Dios nos enseña que la vida cristiana debe evidenciar sus mayores virtudes. Nuevas son cada mañana. Hay una frescura del Señor siempre de su misericordia. Aun cuando en ocasiones nos parece faltar el consuelo, no faltará su compasión. Póngase de pie, hermano. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Son inagotables para el Señor. Es una fuente que brota del Señor, que no proviene de una experiencia humana, que no proviene de una experiencia temporal o de una experiencia pasajera. Siempre el Señor se compadecerá de nosotros. ¿O acaso por algo no estamos de pie en el día de hoy? Si usted en esta mañana, en esta noche, reconoce